Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. No solo nos estamos oyendo, sino que también nos vemos. Ustedes ingresan a YouTube, Blue Radio en vivo, y ahí nos encuentran. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que estaban en las noticias locales, pero ya estamos conectados nuevamente en la edición nacional. Y una de las cosas que están preocupando principalmente en Bogotá, pero también en los departamentos del Meta y de Cundinamarca, es la situación de seguridad. Ayer, Claudia, hubo una cumbre. También estamos llenos de cumbres, pero sí reunión entre los gobernadores del Meta, gobernador de Cundinamarca, y la alcaldesa Claudia López sobre la situación en el Sumapaz, porque ya se conoció que sí es cierto que hay una intención de parte de las disidencias de las FARC y de la Nueva Marquetalia de entrar a Bogotá. Imagínese usted, Camila, es como retroceder la película a un par de décadas, recordar lo que pasó en materia de pescas milagrosas, en materia de secuestros, y pues es realmente aterrador pensar que vamos a estar en esa situación otra vez. Tanto la alcaldesa como el gobernador de Cundinamarca dijeron, pues no, somos nosotros los que nos vamos a tomar Bogotá y esto no lo vamos a permitir. Pero la verdad, Camila, es que después de la reunión que tuvimos ayer con el ministro de Defensa, usted sabe que después de que lo tuvimos a él al aire en anticipado, anunciando el plan de seguridad hasta el 2026, hubo una reunión muy extensa en la que el ministro explicó con más detalle ese plan. Y pues hay algunas cosas que dejan preocupación, y es la capacidad que tiene la fuerza pública para contener este accionar criminal, sobre todo en el marco de los ceses bilaterales. No sé si usted quiere que yo le cuente de algunas de esas, frases que entregó el ministro, pues que dan para alimentar este debate y para hacer el análisis. Sí, pero espéreme antes, Claudia, porque sobre eso que usted estaba mencionando, que nos estamos devolviendo en el tiempo, yo recuerdo de chiquita, cuando estaba el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, era que es que casi se iban a tomar Bogotá. En un momento se hablaba de la presencia de la guerrilla de las FARC en La Calera, y por eso está con nosotros el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que estuvo en esa reunión ayer con el gobernador del Meta y la alcaldesa Claudia López. Gobernador García, bienvenido y mil gracias por acompañarnos a esta hora. Camila, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora, y efectivamente listos y dispuestos a hablar de este tema y a poner sobre todo sobre la mesa el debate principal, y es el de aceptar la realidad por parte de la fuerza pública para que de esta misma manera podamos nosotros implementar acciones. No podemos estar en un espacio negacionista diciendo que no pasa nada, que no hay presencia, porque más allá de que no la haya hoy en el departamento de Cundinamarca o en Bogotá, la tenemos aquí nomás, en los municipios vecinos del departamento del Meta. ¿Cuál es la realidad, gobernador García? O sea, realmente usted dice, todavía tal vez no está la guerrilla en el departamento de Cundinamarca y no en Bogotá. Se habla un poco del Sumapaz, pero ¿en dónde está? ¿Y cuál es la información que ustedes tienen sobre la intención de llegar directamente a la capital? Que es que ese ha sido el gran temor histórico en Colombia sobre esta guerra interna. Bueno, el Sumapaz, ustedes lo saben, es un territorio muy, muy grande en Cundinamarca. La provincia del Sumapaz abarca 10 municipios, entre esos Granada, Arbeláez, San Bernardo, Fusagasugá, pero particularmente un corredor que durante muchos años fue un corredor que utilizó la guerrilla para transportar no solo implementos y elementos, sino para pasar secuestrados de un lugar a otro, y es el corredor de los municipios de Pandi, Venecia y Cabrera. Esos municipios colindan en un espacio con el departamento del Tolima, con Icononso, en otro espacio con el Huila y con la localidad 20 del Sumapaz en Bogotá. De ahí nos pasamos al departamento del Meta. Hoy no hay presencia, no hay indicios de presencia guerrillera ni en Pandi, ni en Venecia, ni en Cabrera, ni en la provincia del Sumapaz, pero sí tenemos unas alertas por parte de la Defensoría del Pueblo. Y aquí es muy importante contar las cosas como son. Hace unos meses, en noviembre, hubo una alerta temprana de la Defensoría, la pusimos en conocimiento de la Policía y el Ejército, y Policía y Ejército dijo, esa alerta temprana no es cierta. Pues 5 meses después evidenciamos que sí era cierta. Por eso el primer
La primera conclusión de ayer, Meta, Cundinamarca y Bogotá, es que vamos a trabajar sobre la información de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Gobernador, que hoy nos dicen... ¿estamos hablando solo de disidencias de las FARC o estamos hablando también de otro grupo organizado que podría tener la intención de entrar al departamento de Cundinamarca e incluso entrar a Bogotá? No, aquí estamos hablando claramente de las FARC. Hubo hace poco una información que suministró el expresidente Uribe acerca de presencia del ELN en el municipio de Cota, de personas con brazalete y que habían robado unas bicicletas y un vehículo. Esa información ya se demostró que era absolutamente falsa y que el expresidente había recibido un mensaje de texto y por eso había comentado a través de sus redes sociales eso, pero esa información es absolutamente falsa. Hoy estamos concentrados en la nueva Marquetalia y en las disidencias de Iván Mordisco que hacen presencia en el Meta, que nos informa el gobernador y la Defensoría del Pueblo del departamento del Meta ya están en los municipios como Castilla, que son cercanos a Cundinamarca, y a Bogotá, y cuando se han acercado a este corredor es porque quieren llegar a Bogotá, quieren llegar a Cundinamarca y quieren tomarse nuevamente ese corredor que les servía para muchas cosas. Sobre eso le quiero preguntar, gobernador, porque es que ese digamos, uno de los sueños que ha tenido toda la vida la FARC, las antiguas FARC desmovilizadas y las FARC disidentes de ahora. ¿Pero por qué? Porque estratégicamente el Sumapaz es muy valioso para las FARC, es decir, es la puerta de entrada a Bogotá. Pero le quiero preguntar, como usted hablaba, señor gobernador, de espacios negacionistas, ¿se está usted refiriendo a las declaraciones del ministro de Defensa que dice que esto de lo que se está hablando ahora, esta ofensiva de las disidencias de la FARC por entrar a Bogotá, hace parte de una campaña publicitaria, que es decir, que no hay hechos concretos que permitan pensar que en efecto de lo que hay es una ofensiva militar por parte de las FARC para posicionarse estratégicamente en el Sumapaz y llegar a Bogotá? Yo lo que creo es que no podemos tomar con ligereza cualquier información, y se ha publicitado la fundación o refundación del Frente 53, del Frente de Romaña, en los departamentos que estamos hablando, incluido el Bichada. Hoy, más allá de que sea una estrategia, tenemos que tener un especial cuidado sobre ese corredor del Sumapaz, porque es que no es solo el acceso a Bogotá, es el acceso a Cundinamarca, al Tolima y al Huila, ese corredor del Sumapaz. Y cuando hablo de un espacio negacionista me refiero al mismo ejército y a la policía, no a las declaraciones del señor ministro, porque a pesar de que hoy no tengamos ninguna actividad que nos alerte en jurisdicción de Cundinamarca sobre el Sumapaz, sí la tenemos en la provincia del Río Negro, en la otra esquina del departamento, en el municipio de Yacopí, donde han llegado personas armadas a querer organizar a los campesinos en asociaciones, supuestamente para entregarles predios de la SAE. Y han llegado personas armadas en vehículos que ya verificamos pertenecen a la UNP, es decir, están llegando personas que son protegidas por la UNP a querer organizar a los campesinos de Yacopí. Gobernador, hay algo que me llamó mucho la atención ayer en la rueda de prensa que hicieron junto con la alcaldesa, y es la cantidad de vacunas y extorsiones que están ustedes identificando a comerciantes, a campesinos, a lecheros, a gente que está transportando sus productos. No sé si nos puede extender eso en Cundinamarca, quién lo está haciendo, a qué tipo de productos, cómo funciona. No, en Cundinamarca únicamente hemos recibido una alerta, que la recibimos hace 2 días en Yacopí, precisamente en este municipio donde nos dicen que están a nombre de la guerrilla de las FARC pidiendo unas ayudas para la compra de unos radios. Pero esa es una información en la que hasta ahora tenemos una denuncia de hace 2 días que fue informada de inmediato al ejército y la policía, y todas las que nos decían ayer las informó el gobernador del Meta muy puntualmente de la zona de su territorio de 3 municipios que colindan con el Sumapaz, pero también del sur del departamento del Meta, donde él nos dice, ya en sus palabras, se perdió el control por parte de la fuerza pública, pero las extorsiones que se están generando a todo tipo pero eso es al lado de Bogotá, gobernador. Discúlpeme la interrupción, que usted nos diga que ya que lo que les mencionan es que se perdió completamente el control por parte de la fuerza pública frente a estas extorsiones de parte de la guerrilla, de las disidencias de las FARC, pues es muy preocupante, porque si bien no es la capital, es al lado. No, son 2 sectores en el Meta, Camila. Uno sobre el que se está evidenciando ya una presencia, que es el que colinda con el Sumapaz, con Bogotá y Cundinamarca, y donde el gobernador dice que ya se perdió el control,
es más hacia el sur del departamento del Meta, que es donde dicen que hay extorsiones a todas las tiendas, a todos los ganaderos y a todos los productores. Acá aún no tenemos los reportes, pero sí tenemos ya información, como lo manifestaba el gobernador del Meta, de estar obligando a los comunales a participar de las reuniones que hacen estos grupos en municipios del departamento del Meta, y por eso es nuestro afán de acciones antes de que lleguen a Bogotá y a Cundinamarca. Por eso le hemos pedido al ejército, primero, que no seamos negacionistas, porque la información ayer del ejército fue: no hay presencia. Listo, no hay presencia, pero no esperemos a que lleguen, porque es que ya los tenemos aquí al lado. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso lo que hemos pedido es que hagamos puestos de control para que la ciudadanía sienta la presencia no solo del ejército y de la policía, sino también del Estado y de sus gobernantes. Y gobernador, por eso vamos a hacer justamente un recorrido en el Meta. Con respecto a eso de las extorsiones, el ministro de la Defensa decía ayer, reconocía que la extorsión está en un incremento alarmante en todo el territorio nacional, que está absolutamente desbordada, y eso viniendo pues un reconocimiento de esa naturaleza. El ministro de la Defensa, se queda uno preocupado pensando cuál es la capacidad de la fuerza pública real para contener este tipo de delito. Pero voy a la preocupación directa de la influencia de las disidencias, posible influencia de las disidencias en el Sumapaz. Ustedes, como autoridades civiles, ¿están tranquilas me refiero a usted, a los demás gobernadores, a la alcaldesa, de que la fuerza pública tiene la capacidad de contener esto, de que hay una buena coordinación, de que la política está orientada de la manera adecuada para contener esa eventual llegada de las disidencias a esta zona del país? Yo creo que la fuerza pública sí tiene la capacidad, pero tengo que ser muy sincero, y lo que no sé es si tenga la autorización para ejercer sus capacidades. Varias personas pertenecientes al ejército nos han dicho que si bien hay un cese al fuego, cuando el ejército hace desplazamientos para estar cerca, en todo caso, de las personas y de los grupos al margen de la ley, y que muchas veces han recibido la orden de replegarse y de retirarse aún más. Es decir, capacidades sí creo que tenemos, y lo ha demostrado nuestro ejército a lo largo de los años, pero aquí, además de las capacidades, se necesita la orden de poder actuar. Pues déjeme compartirle, gobernador, a usted, a los oyentes y Camila, lo que dijo el ministro justamente sobre eso, cuando le preguntamos el día de ayer. Sobre cese al fuego, dijo, sobre el eventual rompimiento cuando hay acciones hostiles, si cualquier hecho diera lugar al rompimiento del cese, sería imposible hacer un cese. Y dice que justamente el mecanismo que se lanzó ayer con las disidencias de Iván Mordisco, se acordó con la cúpula militar que a ese mecanismo había que darle unos días de observación, porque la idea no es que ante cualquier cosita inmediatamente se diga, hay que acabar con el cese, sino como conversar, mirar a ver, y pues mientras tanto le preguntábamos, ¿y qué pasa si están, entregando kits escolares en una escuela, haciendo cualquier tipo de hostilidad? Y decía, no toda acción debe dar lugar a una reacción. Entonces, no sé si, gobernador, es eso a lo que usted se refiere, que considera que no favorece la contención de esta amenaza. Pues yo lo que creo realmente es que cuando se han históricamente utilizado los corredores de los que hoy estamos hablando, pues no es para transportar kits escolares e ir y entregarlos en las escuelas, es para transportar material ilegal, y es para transportar o pasar de un lado a otro secuestrados, que ha sido históricamente lo que ha sucedido. Por eso nosotros le hemos pedido al ejército que vayamos a ese corredor y lo recorramos todos para dejar instalados puntos del ejército. Si se supone que no están haciendo esa avanzada, si se supone que no están haciendo acciones, no deberían estar preparando este corredor, este territorio, y por eso entre el 10 y el 13 de mayo vamos a estar con la alcaldesa de Bogotá y con el gobernador del Meta acompañando al ejército a la instalación de unos puntos de control del ejército, partiendo de Pandi, Venecia, Cabrera en Cundinamarca, pasando al Sumapaz, Bogotá, y llegando hasta Centro de Duda en el Meta, con un tema adicional, que ayer en el Consejo de Seguridad se le pidió al gobierno nacional que se apersone de los predios de la SAE que están en el departamento del Meta y en la provincia, en la localidad 20 del Sumapaz, que al parecer están siendo objeto de invasiones o de disputas entre los diferentes grupos ilegales. Gobernador García, quisiera devolverme un poco hacia las alertas tempranas de la Defensoría que fueron ignoradas, según nos dijo usted. Con respecto a eso, le quiero preguntar,
quién ignoró esas alertas, por qué no las atendió y si de alguna manera estas alertas fueron cruzadas o se ha sabido algo de inteligencia militar, si inteligencia militar ya tenía algún tipo de noción de que esto estaba pasando. Claro que sí, esas alertas que las tuvimos, las conocimos en borrador en el mes de octubre, finalizando octubre, comenzando noviembre. Yo apenas las conocí por parte de la Defensora del Pueblo de Cundinamarca. No solo le manifesté mi preocupación, sino que de inmediato me fui a hablar con la policía y el ejército. Policía y ejército me dijeron, no existe presencia de esos grupos estas alertas eran puntualmente sobre el Río Negro, sobre Jacopí. No existen esos grupos con presencia en los municipios. Yo casi que me peleo con el defensor diciéndole, defensor, no genere esas alertas que preocupan a la gente. La policía y el ejército me dicen que no hay lugar a eso, que no hacen presencia, y una alerta de esas sí puede generar una preocupación y desconfianza no solo en los cundinamarqueses, sino en toda la región. Pues unos meses después tuve que retractarme con el defensor del pueblo y la policía y el ejército, reconocerme que sí había presencia y ya con inteligencia militar identificar que eran carros de la UNP. Eso quiere decir personas protegidas por la UNP. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque ya es la segunda vez que usted lo dice en esta entrevista, gobernador, y es que están llegando a esa zona de la provincia de Río Negro en carros de la Unidad Nacional de Protección, gente armada, a hablar de tierras de la Sociedad de Activos Especiales, de la SAE. ¿Qué responde el gobierno nacional? ¿Qué dice la UNP frente a esto tan delicado que usted está diciendo? Esto que lleva apenas unos días ya generó una reunión de alto nivel con la UNP. Yo me comuniqué con el ministro Prada para que nos permitiera sentarnos con la UNP, que no nos respondía acerca de las placas y de saber si ese vehículo sí estaba a cargo de la UNP. El ministro Prada nos ayudó a hacer el puente con la dirección y se identificó apenas la semana pasada que efectivamente el carro corresponde a la UNP, aunque a hoy no nos han informado el nombre del protegido y dicen que no nos lo pueden informar, pero ese era el vehículo que estaba en Patevaca y en Terán, que son dos inspecciones del municipio de Jacopí. Y por supuesto, ya la gente de la zona comenzó a hablarnos y ya el ejército está haciendo su trabajo de inteligencia en compañía de la SIJIN, de la policía, y tendremos reunión el día jueves para evidenciar los avances, pero ya está claro que sí están haciendo presencia y que sobre el tema que hablan de predios, es un predio de la SAE, como también se generó sobre el predio de la SAE en el municipio de Guaduas. Es que esa alerta que se generó en noviembre incluía información sobre la hoja de ruta de escape de alias Matamba, que decían había escapado de la cárcel y se había ido por la provincia entre el Gualibá y el Río Negro, pasando por el Bajo Magdalena en Guaduas para pasarse a otro territorio. Gobernador García, su colega del Meta denunció, entre otras cosas, que estaban carnetizando a los ciudadanos ahí en la región del Sumapaz. ¿Esto tiene algún antecedente, alguna explicación? ¿Usted sabe para qué censan y carnetizan a las personas en esta región de Cundinamarca? No, es en el Meta donde están generando esta carnetización, como lo mencionaba Juan Guillermo. En Cundinamarca, como aún no está la presencia de ellos, se está organizando ese corredor que no va para ningún otro lado, sino para Bogotá y Cundinamarca, y por eso nuestra alerta para prevenirlo, pero hasta este momento esa carnetización se ha efectuado en el Meta, como lo informa Juan Guillermo. Pues muy delicado todo lo que usted nos está diciendo, gobernador Nicolás García, muy delicado de verdad, que como decía Óscar al principio, ese ha sido siempre el gran sueño, o fue el gran sueño de las FARC, poder entrar a Bogotá, y que ahora usted esté diciendo, oiga, nos equivocamos, las alertas tempranas que estaba emitiendo la Defensoría del Pueblo sí eran reales, pero ya vamos a estar coordinando con el Departamento del Meta y con Bogotá una estrategia pues para que eso no vaya a ser una realidad. Mil gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias y sobre todo por visibilizar esta situación, y de nuevo importante que todos sepan que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son un producto de trabajo juicioso en el territorio y que todos vamos a trabajar coordinados en lo que esas alertas digan. Gobernador, mil gracias. Son las 12 del día, 34 minutos. Y esto que estamos escuchando del gobernador Nicolás García, Claudia, viene, entre otras, después de lo que hemos venido comentando del anuncio que hizo el ministro de la Defensa, el doctor Velázquez, ayer, que lo tuvimos en estos micrófonos. Usted decía, hay unos puntos que son preocupantes de la estrategia que presentaron. ¿Cuáles son?
Pues Camila, el ministro fue, la verdad, bastante honesto en decir, por ejemplo, que hay una falta de capacidad de la fuerza pública para poder contener el tráfico de cocaína a través de los ríos, y ponía unos ejemplos. Decía que si se usara absolutamente toda la capacidad naval que se tiene, se podría cubrir el 42 al 45% del Pacífico, pero realmente se cubre solamente como el 21 al 22%. Y dice, ¿para esto qué se necesita? Pues se necesitan muchas más lanchas, pero cada grupo de lanchas son 4 lanchas, 6.500 millones de pesos, y pues sencillamente no existe la plata. Entonces se dispuso un presupuesto no muy grande para en 8 meses tener más lanchas para poder en ese punto específico del narcotráfico, porque usted sabe que el énfasis de este gobierno no es la destrucción de los cultivos ilícitos, la erradicación forzada, sino la interdicción, atacar las rentas criminales, los laboratorios de coca, en fin. Entonces ahí reconoció, digamos, una falta de capacidades de la fuerza pública en lo que tiene que ver con los ríos, que es por donde sale buena parte, donde circula buena parte del tráfico de estupefacientes. Y lo otro que fue, pues realmente que dejó muchas dudas, es esto de cómo implementar los ceses bilaterales y cómo determinar entonces en qué momento se cesa una negociación cuando hay un rompimiento de los ceses bilaterales. Él nos dijo a nosotros ayer que las disidencias de Iván Mordisco han roto el cese 190 veces y que es absolutamente mentira que la fuerza pública lo haya roto. Pero eso, el mismo ministro explicó, no quiere decir que toda acción tenga que tener una reacción. O sea, no por esos ceses se va necesariamente a romper la negociación o a cejar en los esfuerzos de paz total. Pero mire, Claudia, que lo que usted dice y lo que dice el gobernador García es igualmente preocupante. Lo que dice usted, que dijo el ministro, por supuesto. Es decir, que la capital del país no tenga un muro de contención porque no tiene recursos, porque no hay una política diseñada para hacerle frente, y por lo que hay una política negacionista, un espacio negacionista, como dijo el gobernador García, de parte de la fuerza pública, de parte del ejército, de la policía. Eso es preocupante porque estamos hablando de la capital de Colombia. Estratégicamente, el corredor del Sumapaz ha sido el gran sueño del Mono Jojoy y todos ellos por entrar a la capital de la República. De tal manera que lo que estamos escuchando, Camila, a mí se me parece muy preocupante y muy delicado. Es decir, es que los comerciantes del Sumapaz están diciendo, y lo dijo también el gobernador del Meta, ojo, están extorsionando, están llegando a las casas a decir, de parte del nuevo frente que se reactiva, además, el Frente 53, que ahora con el nombre de Romaña, por favor. Es decir, están nuevamente diseñando una estrategia militar para tener acceso a Bogotá a través del Sumapaz. Todo lo que hemos escuchado, Camila, lo tengo que decir, tanto por parte del gobernador García como por parte de lo que dijo el ministro ayer, es preocupante porque estamos hablando de la seguridad estratégica de Colombia, Camila. Oscar, es muy importante lo que nos dijo el gobernador García, porque además es muy riguroso en decir, mire, se ha dicho esto, pero esto no es verdad. Fíjese que él, por ejemplo, citaba algunos videos, digamos el video que decía el expresidente Uribe lo publicó, pero eso no es cierto. Es decir, hay una verificación de la información, pero yo creo que lo básico que nos quiere decir él acá es lo que dijo el gobernador del Meta, es lo que tenemos nosotros encima. Es decir, hay unas cosas que están pasando en Cundinamarca, pero lo que viene en Meta es lo que tenemos encima. Y si juntamos lo que dijo el gobernador García con lo que dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, es gravísimo, porque el gobernador Zuluaga lo que dice es que en Meta se está gestando una alianza entre la Nueva Marquetalia y el ELN contra las disidencias del Estado Mayor de Iván Mordisco. Y nos dijo esta mañana algo gravísimo, y es que no hay unidad de mando. Es decir, cuando vimos el proceso de paz, había algo que por lo menos daba cierta tranquilidad, porque había una unidad de mando, había como una cabeza que daba órdenes. Aquí lo que nos están diciendo es no hay una unidad de mando, hay un despliegue de poder, hay alianzas entre grupos que son armados, y si no hay unidad de poder, entonces estamos con una cantidad de armas dispersas, y esto que está pasando con el Estado Mayor Central y lo que sabemos pues de alias Vallenato, que traicionó a Iván Mordisco y después se fue para la Nueva Marquetalia, pues lo que muestra es un panorama de descontrol que francamente
realmente es aterrador. Pero, Claudia, precisamente sobre eso que dice Ana Cristina, había ayer en la reunión con medios de comunicación, además del ministro, gente de la Fuerza Pública sentada en la mesa mandando ese mensaje de cuál es el programa que van a implementar durante estos 4 años. No, Camila, estaba presente pues el ministro de la Defensa, estaba también presente el viceministro de Políticas, el señor Alberto Lara, y pues el equipo de comunicaciones. No había ningún comandante. Le preguntamos al ministro pues si eso significaba algo en materia de si la Fuerza Pública respalda esa política presentada ayer, y dijo que no, que la Fuerza Pública, que este plan presentado no ha generado una contradicción con la Fuerza Pública, que ha sido discutido con ellos. Este plan, acuérdense que yo les conté ayer, surge de reuniones, de más de 43 reuniones con comunidades, y ellos dicen, cada que las comunidades proponían algo, que había un nuevo documento, se lo pasábamos a los comandantes para que lo revisaran, para que lo criticaran, para que lo transformaran. Entonces, según el ministro, no ha habido ninguna contradicción, pero ayer no había ningún comandante presente en esa reunión. No le puedo creer, Hugo Mario, pero mire, esto no es solo Cundinamarca, nos está aterrando porque es el tema de Bogotá, pero Buenaventura también está por un camino similar, cuando ya habíamos hablado que había pues una serie de, no sé si de cese al fuego, pero sí de pases entre las bandas criminales. En la cabecera de Buenaventura, una tregua que se rompió hace poco, Camila, entre los chotas y los espartanos, pero las disidencias de Iván Mordisco controlan hoy buena parte del territorio en el Pacífico colombiano, Camila. Controlan la salida a través de los ríos y los esteros al mar Pacífico, controlan buena parte de la costa en Cauca, Nariño y Buenaventura, y en los lugares donde no tienen el control, pues hay una disputa permanente con el ELN y con el Clan de Golfo. Por eso, Camila, esta semana siguieron llegando desplazados hasta la ciudad de Buenaventura, y a la ciudad de Cali también llegan algunas personas huyendo de esa confrontación entre estos grupos armados allí en la zona pacífica. Así que la situación acá en el suroccidente del país, Camila, por cuenta de la presencia de estas bandas criminales y guerrillas, pues deja mucho que pensar, y obviamente los ciudadanos esperando acciones concretas del gobierno para tratar de frenar esa confrontación. Pues esa es la situación de orden público. Ayer hubo esa reunión entre los gobernadores de Meta, de Cundinamarca, y la alcaldesa Claudia López. Mencionábamos además la rueda de prensa, o no la rueda de prensa, sino la conversación que tuvo el ministro de la Defensa presentando su plan con los periodistas en Bogotá. Es una situación compleja, y además usted lo que nos está contando de Buenaventura. Hay que ponerle el ojo a esta situación de orden público, sobre todo en este momento en donde pues el gran proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro es la paz total. Pero otro de los proyectos, de los tantos proyectos que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, es el de la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma pensional, la reforma laboral. Todo esto genera pues una gran congestión en el Congreso de la República. Y esa gran congestión en el Congreso de la República ya tiene algunas consecuencias. Uno, les mencionábamos apenas empezábamos Mañanas Blue, el tema del proyecto de legalización de la marihuana de uso recreativo. Ya vamos a hablar con el representante Juan Carlos Lozada, líder de esa iniciativa. Pero otra de las cosas que pasó hace algunos minutos en el Congreso de la República es que se hundió un proyecto que ha venido impulsando también la senadora Andrea Padilla, la senadora limalista, porque se cayó en la comisión, creo que fue comisión quinta, la ley que prohibía las corridas de toros y las corralejas. Está con nosotros conectada a esta hora para hablar, bueno, de este trancón legislativo y de lo que está pasando en el Congreso en estos momentos. Senadora Padilla, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Camila. ¿Cómo le va? Bueno, esto fue comisión quinta, ¿cierto, senadora? En donde se adelantaba la discusión del proyecto que usted venía liderando para prohibir las corridas de toros y las corralejas en el país. Entiendo que además fue mayoritariamente quienes votaron en el Senado en esa comisión en contra de su proyecto. No, Camila, el proyecto había salido de Senado, logramos sacarlo de Senado el último día de la legislatura del semestre pasado a las 2 de la mañana, pero lo hundieron en la comisión quinta de la Cámara, una comisión que está integrada por 23 representantes, 11 votaron a favor del archivo, 9 votaron a favor del proyecto, los demás ausentes.
Y entonces esto quiere decir, senadora, ya cuando usted nos dice esto es que se cayó el proyecto y usted ¿qué va a hacer? ¿Ya va a dejar de insistir en el tema sabiendo que dentro del pacto histórico y dentro de la coalición de gobierno hay otros intereses en este momento pues que están preocupando más y no necesariamente este proyecto animalista para la prohibición de las corralejas y los toros? No, Camila, cuando uno tiene una convicción tan profunda como la que yo tengo, que es la que me llevó a llegar al Congreso, uno sigue luchando, uno sigue batallando hasta el final. Vamos a buscar apelar, que es una figura que contempla la ley quinta, el artículo 166, cuando el autor del proyecto o el ponente o incluso el gobierno consideran que hubo vicios en el trámite, que no hubo garantías o que hubo alguna irregularidad. Es una figura que tiene que resolver la plenaria, en este caso de la Cámara de Representantes, establece una comisión accidental y en caso de aceptar la apelación, devuelve el proyecto a una comisión distinta a la comisión en la que se hundió. En este caso iría a otra comisión si prosperara la apelación. Y si no prospera, Camila, igual insistimos, vamos a buscar otra redacción. Pero esta es una lucha en la que uno no cede y aunque el gobierno tenga en este momento otras prioridades, yo quiero exaltar que nos apoyó, aquí estuvo el ministro Alfonso Prada, llegaron conceptos favorables del Ministerio de Trabajo, de Cultura, de Ambiente, entonces siento que vamos para adelante. Hay otras prioridades, pero hay que persistir en las luchas en las que uno cree. Senadora Padilla, pero le quiero preguntar precisamente por el acompañamiento del gobierno, es decir, con tanto ministro respaldando el proyecto, con tanta bancada que estaba respaldándolo, ¿por qué no tuvo votos suficientes y se hundió? Es decir, ese respaldo, ¿por qué no se tradujo en los votos en la comisión? ¿Qué pasó? Mire, yo no sé exactamente, aquí por supuesto uno puede especular. Yo siento que hubo una fuerza muy arrasadora y nociva por parte de los dos ponentes, la ponente Ana Rogelia Monsalve de la circunscripción Afro y el ponente, se me olvida el apellido, Espinal, Juan Espinal del Centro Democrático. Siento que hubo un jalonamiento muy nocivo. Yo hablé con varios representantes de la Comisión Quinta y me decían que es que el colegaje y que entonces estaban de acuerdo en hundir el proyecto. Es decir, parece que primaran unos acuerdos de formas sobre el contenido. Lo que pues es lamentable. En este Congreso lo que debe primar es el contenido, es la fuerza de los argumentos. Yo realmente me sorprendí sobre la cantidad de mentiras que se dijeron sobre el proyecto. Hasta el final los que estuvieron aquí carteleando fueron los pobres galleros cuando el proyecto ya no contemplaba desde la salida del Senado la prohibición de las peleas de gallos. Entonces siento que hubo unos acuerdos muy nocivos, unas mentiras y pues bueno, quizás la voz del gobierno no pesó tanto. Entiendo que estamos atravesando una crisis como coalición de gobierno. Senadora Padilla, hablemos un poco del lobby para tumbar este proyecto. Usted nos habla de las mentiras y de lo que se tergiversó, pero ¿hubo también lobby para tumbarlo? Sí, sin duda, esto era impresionante, es decir, este Congreso se volvió de galleros y taurinos. Aquí estaban permanentemente en el Congreso haciendo lobby galleros y taurinos. La lobista de los taurinos estaba siendo pagada por galleros. Entonces, claramente aquí hubo una alianza muy Senadora, fuerte. pero nombres propios de organizaciones o personas, nombres propios de quienes estaban allá haciendo lobby en contra. Sí, la lobista taurina se llama Diana Andrade, es una muchacha joven que tenemos una grabación donde efectivamente el señor Hugo García, presidente de Fenagacol, un empresario gallero de los que mueven plata, confiesa que esta señora está siendo pagada por los galleros y todo el tiempo se estuvieron moviendo juntos. Un poco lo que estaba detrás de esto es la claridad de los taurinos de que ellos están hundidos y necesitaban, por lo tanto, digamos, revestirse de esa masa popular que son los galleros en su criterio y por eso a mí me daba hasta pesar realmente los galleros aquí un día y otro, por ahí escuchaba varios incluso quejándose digamos un poco de esta manipulación, pero aquí seguían porque les estaban diciendo que ahora íbamos a prohibir toros y luego seguían ellos. Entonces un poco con ese argumento los mantuvieron y fue un lobby muy, muy fuerte.
Pues, senadora Andrea Padilla, yo sé que usted ha estado y hemos hablado mucho con usted de este proyecto y sé que, pues bueno, es un reversazo importante, pero seguramente usted va a seguir adelantando esas luchas animalistas desde el legislativo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. A usted, Camila, un abrazo. Un abrazo grande, 12 del día, 49 minutos. Pero bueno, este es un proyecto que se cayó. Acabamos de hablar con la senadora del Partido Verde, Andrea Padilla, pero ahora hay un proyecto que por cuenta de la programación de la citación a las 2 de la tarde en la Comisión Séptima para discutir la reforma a la salud, pues puede estar en riesgo. Y venimos hablando de la legalización del uso de marihuana recreativa. Este proyecto lo lidera el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Representante Lozada, bienvenido. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Ahí me escuchan? Lo escuchamos y lo vemos perfectamente a través de nuestro canal de YouTube y lo veo como indignado. No, es que hoy es un día para estar indignado, Camila. El hundimiento de la prohibición de las corridas de toros por segunda vez. Usted sabe que en este semestre ya se había hundido el proyecto que yo había radicado, se había hundido en segundo debate en la plenaria de la Cámara, con los buenos oficios, los malévolos oficios de la representante Rogelia, a la cual se refirió la senadora Andrea Padilla. Yo también tuve que padecer ese lobby como nunca antes. Ahí estaban el Gitanillo de América, el propio doctor Sáenz de Santa María, Gonzalo Sáenz de Santa María. Ellos pagaron un lobby muy grande en el Congreso de la República para hundir las corridas de toros, y la realidad en esto, Camila, y yo me solidarizo con la senadora Padilla, es que el gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para sacar adelante las iniciativas que también prometieron en campaña y que son de iniciativa del Congreso. Lo mismo está sucediendo con el proyecto de legalización del cannabis de uso adulto. Ahí quiero preguntarle, porque entiendo que usted está un poco molesto con el ministro del Interior, Alfonso Prada, porque él se había comprometido con usted y con esta iniciativa del Partido Liberal a adelantar y a darle y acompañar el proyecto, pero hoy, frente a la reforma a la salud, que es la prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues casi que les declararon la muerte a su iniciativa, doctor Lozada. Pues, Camila, más que con el propio ministro Prada, es con el gobierno nacional, porque por lo que me cuentan a mí, esto fue una decisión que se tomó anoche en Palacio, de aplazar el debate de la Comisión Séptima para las 2 de la tarde, cosa que me acaban de confirmar que ya quedó aplazada de manera oficial la plenaria de la Cámara, lo que quiere decir que hoy no se discutirá el proyecto de cannabis de uso adulto. Yo me fui muy temprano, Camila, conociendo esta noticia, a hablar con el presidente Racero. Usted me lo preguntaba ayer en otro espacio, en una plataforma digital, si yo había hablado con el presidente Racero. Yo creo que el presidente tiene el mayor de los compromisos. Hoy me dijo Juan Carlos, esto queda para mañana antes del debate de moción de censura. Vamos a citar más temprano para debatir el proyecto de cannabis. Yo digo, ojalá que así sea, Camila, porque repito aquí, si no se logra debatir esta semana, entendiendo que la próxima semana está el debate de el Plan Nacional de Desarrollo, que la siguiente semana perfectamente podría estar el debate de la reforma a la salud, que después vienen los actos legislativos del gobierno que tienen que ver con la creación de la circunscripción agraria y rural y demás. Esto está prácticamente hundido, Camila, y qué tristeza que habiendo llegado a sexto debate, cosa que no habíamos logrado nunca antes, en un proyecto muy controversial, muy difícil de sacar en el Congreso de la República, por una decisión del gobierno terminara hundiéndose este proyecto, porque hay que hacer esta claridad. Si el proyecto se termina hundiendo por tiempos, esto será responsabilidad del gobierno nacional y no de Juan Carlos Lozada ni de ningún otro congresista de los firmantes de este proyecto. Sería responsabilidad única y exclusiva, diría yo, casi que del presidente Gustavo Petro, porque es que el Congreso lleva 4 semanas parado por la reforma a la salud, Camila. Todos los días corren las plenarias, todos los días hay cambios de horario. Ha sido absolutamente imposible dedicarse a la tarea congresional, solamente a ver si Dian Francisca y el doctor Fincho llegan a un acuerdo con el gobierno. Esto no puede parar al gobierno y no puede parar al Congreso. Representante Lozada, entonces, para un poco tener las cuentas claras, y creo que a la gente le interesa de qué va a pasar con toda la catarata de leyes que hay. Las prioridades son reforma a la salud y Plan Nacional de Desarrollo, que si no se aprueba en primer debate, al menos el 7 de mayo, pues tiene que ser pasado por decreto. ¿Cuáles serían entonces, representante Lozada, las otras víctimas de todo este trancón legislativo? Ya tenemos 2. 1, el de la senadora Padilla. 2, el suyo. ¿Qué otras víctimas podemos esperar con este tema?
No, pueden haber víctimas del propio gobierno nacional, Sebastián. Por ejemplo, los actos legislativos que se discuten hoy en la Comisión Primera que tienen que ver con el reconocimiento, por ejemplo, de los campesinos como sujetos de derechos, tiene que ver, por ejemplo, con la creación de la jurisdicción agraria y rural, que es una promesa que le hizo el presidente Petro de cumplir el Acuerdo de La Habana. Este es un proyecto que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de La Habana. Serían dos temas fundamentales: el reconocimiento de los campesinos y, por supuesto, la jurisdicción agraria, para intentar de alguna manera en Colombia dar justicia en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que es, si se quiere, la causa profunda de la guerra. Entonces el presidente se llena la boca hablando de la paz total, pero cuando toca sacar adelante los proyectos que realmente serían capaces de materializar eso, entonces resulta que quedan por detrás de la reforma a la salud, por detrás del plan nacional de desarrollo, y hay un grave riesgo de que se hundan. Sí, no, y nos queda muy poco porque es un proyecto, como usted dice, muy batallado, que la vez pasada se hundió 3 veces. La única manera para que en Colombia pueda haber uso de cannabis recreativo de manera legal es con 8 debates, ¿no? Con reforma constitucional. Bueno, hay algunas interpretaciones jurídicas que dicen que se podría hacer a través de una ley ordinaria. Sin embargo, eso terminaría en una larga batalla legal en la Corte Constitucional, porque lloverían las demandas de inconstitucionalidad y no sabemos qué definiría en definitiva la Corte. Por eso este es el medio más seguro. Puede que no sea el más expedito, puede que sea el más tortuoso, pero es el que deja tranquilo a todo el mundo. Hasta aquellos juristas que creen que se podría presentar a través de una ley ordinaria, ellos mismos dicen, pero eso no sería tan efectivo como una reforma constitucional que de una vez zanjaría el debate que ha habido en los últimos años entre las Cortes, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que todas han avalado, si se quiere, el derecho de los colombianos al libre desarrollo de la personalidad, versus unos políticos que trataron de incluir en el artículo 49 de la Constitución una prohibición expresa al porte y al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, es donde se zanja esa controversia, se zanja en la Constitución. Por eso es que nuestro proyecto necesita de 8 debates. Pues mire, senador Lozada, hay una cosa que usted ha dicho que tiene razón, representante Lozada, usted ha dicho que tiene razón, y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro en el exterior, afuera, habla mucho del tema de la legalización de las drogas, y esa es una de sus banderas, hablando con la comunidad internacional, pero aquí en Colombia parece que se les olvidó y decidieron no apoyar esto que podría ser el primer pasito. Camila, pareciera que en el ámbito interno al gobierno no le importa otra cosa que la reforma a la salud, y si eso tiene que sacrificar todo lo demás, parece que están dispuestos a hacerlo, dispuestos a sacrificar los propios discursos del presidente en Naciones Unidas y en todas partes del planeta donde ha ido a promover que una nueva política de drogas es absolutamente esencial, y por supuesto que nosotros lo creemos así. El primer paso, sin ninguna duda, es la regularización del cannabis de uso adulto. Ahí es donde podemos hacer un experimento, puesto que es una sustancia que es menos dañina que otras sustancias que están reguladas, como el alcohol y el tabaco, y uno puede ver si ese verdaderamente es el camino que deberían tomar otras sustancias una vez que hayamos logrado esta regulación. Entonces es realmente muy triste que el presidente Petro vaya a dejar hundir un proyecto de la magnitud de este, que es la regulación del cannabis de uso adulto. 6 debates, casi un año entero de discusión, llevamos en esto más de 4 años, el Congreso está listo para dar este debate. Ojalá que el gobierno se juegue a fondo, y como lo decía ayer, ojalá con el propio pronunciamiento del presidente Petro avalando el proyecto. Pues, senador, representante, ojalá no se muera. Ojalá no se muera el proyecto, pero yo lo veo difícil. Yo sé que usted también es realista en ese sentido, y vamos a ver entonces qué pasa la próxima semana. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos contado pues sus sufrimientos frente a esta iniciativa. Yo se los dije ayer, yo sabía que esto no era fácil, que esto iba a estar muy difícil. Pero bueno, Camila, nosotros seguimos con el empuje, y mientras no nos hayan derrotado vamos a seguir para adelante, y esperemos que el presidente Racero cumpla su palabra y lo agende mañana de primero en el orden del día. Muchas gracias. Es el representante Lozada, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal. Sí ve, Sebastián, eso está en cuidados intensivos. Sí, sería la cuarta muerte en 4 años, porque en la era Duque se tumbó 3 veces. Y entonces son las consecuencias de aplazar la agenda legislativa y de lo que está pasando con la reforma a la salud, que ya empieza a poner tentáculos en otras iniciativas. Es que la apuesta es muy grande, Camila. Esto es como en el casino todo o nada. Donde se caiga la reforma a la salud se quedan, pero sin nada. Pues sí. Sin nada. Pues por eso están en ello, y vamos a estar aquí transmitiendo desde los canales de Blue Radio esa
discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para que ustedes estén pendientes. Arranca a las 2 de la tarde. Blue, la alternativa.